Cada mujer recorre un largo camino hasta encontrar su propia voz en medio del ruido, de los mandatos de esta sociedad patriarcal. La periodista que ahora nos acompaña encontró la suya mientras, con mucha generosidad, recuperaba la voz de otras mujeres. Buenos días, Valeria. Buenos días, Macarena. ¿Qué tal estás? Muy bien estar en Santiago, muy a gusto. Bueno, sí. Nos alegramos mucho. Valeria Vegas es una periodista y escritora valenciana, está licenciada en Comunicación Audiovisual, escribe para diversos medios, Vanity Fair, Shanghai, Lecturas, Jotdown, colabora en radio en la cadena SER, en televisión, la pueden ver en Un año de tu vida, en La hora de la 1 y recientemente debatiendo en el documental de Rocío Carrasco. Sí. Ha dirigido el premiado documental Manolita, la Chen de Arcos. Lo van a ver en su pantalla. Lo ponemos de fondo, aunque sea sin sonido, ¿no? Para acompañar el tema, sí. Y es autora de los libros Grandes actrices del cine español, Digo, Ni puta ni santa, Las memorias de la veneno, biografía que ha servido de base para la exitosísima serie de televisión creada por los Javis, en la que ella ha sido la asesora de guión. Y Vestidas de azul es otro de sus libros, un análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española. Y más recientemente, su última publicación es Libérate, que recoge la cultura LGTBIQ que abrió camino en España. En los próximos minutos, con Valeria vamos a reflexionar sobre la imagen que ha proyectado el cine y la televisión sobre las mujeres transexuales. Vamos a mirar, Valeria, por el retrovisor de nuestra historia y vamos a repensar el presente. Quiero que empecemos por Manolita Chen. ¿Quién fue Manolita Chen? Las más veteranas se acordarán de Manolita, ¿verdad? Sí, por ahí el fondo asienten. Pues Manolita es una mujer andaluza que en el año 85 consigue adoptar una niña, como se está viendo ahí, una niña con síndrome de Down, ¿no? Lo característico, lo destacable es que es una mujer transexual, ¿no? Y conseguir adoptar al año 85, cuando de por sí hay muchas trabas y es muy difícil, ya era un logro. La forma en que lo logró Manolita fue muy rudimentaria, es decir, ella fue a las instituciones de allí, en Cádiz, y dijo, darme una niña para cuidarla, la que nadie quiera, la que nadie quiera. Y había una niña con síndrome de Down que obviamente nadie quería y sabían que se iba a quedar ahí. Se la dieron, seguramente esperando que esa niña iba a fallecer pronto porque pues los médicos no le daban mucho tiempo de vida, ¿no? Y nada, pues la niña estuvo hasta el año 2019 con ella hasta que falleció, es decir, 34 años con ella. Y demuestra, ¿no?, que muchas veces una persona marginada es la mejor madre para otra persona marginada. Entonces me conmovió mucho poder hacer un documental que contase esa historia, la suya. Manolita, además, después de una carrera exitosa, bueno, tienen el documental, ¿sigue en Netflix, Valeria? En Filmin. En Filmin, sí. Es Filmin, perdón. Yo lo vi en Filmin y me encantó, es una preciosidad, está hecho con el corazón, como todo lo que tú haces. Y esta mujer que tuvo una exitosísima carrera volvió a Arcos y hizo una zona muy próspera porque dio mucho trabajo a gente, invirtió el dinero que había ganado. Pues sí, además con lo destacable, ¿no?, de ser empresaria en aquellos años 80, ¿no?, de montar su propio, una venta que tenía, ¿no?, en la carretera, un restaurante donde tenía a su hermana de cocinera, a sus sobrinos de camareros y ser una mujer empresaria en los 80 ya era destacable, ya era algo singular. Ser una mujer transexual que no te otorgan ni siquiera la categoría de mujer en aquella España de hace 40 años, pues tiene mucho más mérito, ¿no? Valeria, en los últimos años hemos avanzado mucho en la imagen que ofrecemos de las personas transexuales desde los medios de comunicación, desde el mundo de la cultura, del entretenimiento, del ocio. Te voy a pedir, bueno, más socialmente que legislativamente, pero ese sería otro debate en el que no vamos a entrar. Te voy a pedir una primera reflexión de estos últimos y primeros 45 años de representación audiovisual del colectivo trans. Pues, así a modo un poco de conclusión, sería decir que hemos pasado de la desinformación absoluta, ¿no? Obviamente hay que pensar que cuando se viene de unos tiempos de silencio, que eran unos tiempos de dictadura, donde cualquier disidencia sexual se ocultaba, si es que no se castigaba, se pasa de repente en los años de la transición a esa explosión de libertad que muchas veces en el cine esa libertad se convierte en oportunismo, ¿no?, por parte de los directores, no directoras, sino siempre hombres. Entonces se pasa de hacer las cosas de la desinformación a las cosas mal hechas y hoy en día estamos llegando por fin a las cosas bien hechas, ¿no?, con cierta sensibilidad y con cierta empatía
a nuestras vidas y a nuestras historias, ¿no? Series pues, como Veneno, o en Estados Unidos tipo Pose, Orange is the New Black, Euphoria, ¿no? Muchas series que reflejan algo que se podría haber hecho mucho antes y no se ha hecho, ¿no? Ha tenido que llegar el año 2021. ¿Por qué no se ha hecho? Te adelanto la pregunta porque sé que tengo suficiente confianza y no nos hace falta calentar, pero ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué ahora sí? Pues no se ha hecho porque al final en los medios en general, no solo el cine, sino los medios, es más fácil, ¿no? Castigar al diferente, ¿no? Al que es distinto, y es más fácil hacer humor en vez de sensibilizar con la persona que es diferente. Es decir, el cine y los medios al final han reflejado el mismo escarnio que se vivía en la calle. Es que muchas veces el cine es un reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, si hoy en día el tratamiento en el cine ha mejorado, es porque la sociedad también ha mejorado. Otra recomendación, a mí siempre que me pongo aquí o siempre que tengo un micrófono delante me gusta hacer regalos que en su momento alguien me hizo a mí. Hay un documental en Netflix que se llama Disclosure, que a nosotras nos encanta, nos parece muy revelador, que está producido, no recuerdo el nombre de la actriz, tú sí que lo recuerdas. Laverne Cox. Sí. Laverne Cox, está producido por una actriz transexual norteamericana. Negra. Está producido, dirigido... Además negra, además... que explica cómo Hollywood ha representado la imagen de la mujer transexual y explica muy bien por qué cuando ella se subía en autobús, al principio al llegar a Nueva York creo que era, la gente se reía y ella no entendía por qué se reía, ¿no? Y de alguna manera, con todas esas imágenes que hemos ido recibiendo en este mundo cultural, pues habían predispuesto a esa risa. ¿Cuándo aparece por primera vez, Valeria, en la ficción española el personaje de una mujer trans y de qué manera está representada? Pues la primera vez que se registra en el cine español un personaje trans es en el año 1967, es decir, estábamos todavía en el franquismo. Es una película llamada Días de viejo color, dirigida por Pedro Olea. ¿Por qué se cuela este personaje? Primero porque el argumento ocurre en Torremolinos, que como sabemos pues, era como un lugar, ¿no? Como una puerta abierta a la libertad, ¿no? A lo que otros llamarían quizás libertinaje, ¿no? Pero luego además el personaje... es francesa, ¿no? Esa mujer es francesa. No se sabe durante la película que es una mujer transexual, se sabe al final de la película que es un personaje secundario, y lo que vienen a decir luego los personajes es cómo son los franceses con estas modernidades, es decir, meten el personaje para introducir cierta moralina y criticar un poco lo avanzados realmente que estaban fuera, ¿no? Es decir, nunca es una mujer trans española, es una mujer francesa que viene de vacaciones a España y los franceses se escandalizan. Por eso, obviamente, la censura da el visto bueno a esa visibilidad. Y estuvo interpretado además por una mujer cis, como es lógico, es decir, que no, en ese momento no había castings para mujeres trans, llamada María Martín. ¿De qué películas, de qué producciones podemos sentir orgullo por su tratamiento, por cómo muestran a la mujer transexual ahora mismo? Pues no hay muchas, pero las hay, ¿no? Películas, por ejemplo, como Cambio de sexo, fue la primera película que aborda el tema en España, ¿no? Dirigida por Vicente Aranda en 1976, después de que se pudiera hacer, porque la censura en un primer momento no consintió aquel argumento. Y es una película que retrata perfectamente la exclusión social a la que se enfrenta la protagonista, ¿no? Está interpretada por Victoria Abril, pasa de ser de tener, digamos, una vida familiar, y en cuanto decide transicionar, su familia la repudia, ¿no? Y se encuentra con distintos problemas, tanto a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel sentimental, ¿no? También el rechazo de una pareja, ¿no? En cuanto descubre que es esa mujer transexual, y que pese a que hayan pasado pues, 40 y pocos años, sigue siendo una película que tiene mucha sensibilidad para lo mal que estaba el cine en aquella época, ¿no? El cine en aquella época, cuando visibilizaba el colectivo LGBT, y hablando en este caso de las mujeres, es decir, mujeres trans o las lesbianas, siempre se hacía con morbo, ¿no? Es decir, era un cine para consumo de los hombres, ¿no? Para que los hombres vieran a dos mujeres besándose, dos mujeres desnudas besándose. Nunca se hacía para sensibilizar sobre la problemática que esa persona se podía encontrar en su vida, ¿no? ¿Y cuáles nos avergüenzan? ¿Cuáles dañan la imagen de la mujer, la despersonalizan o perpetúan los estereotipos? Pues hay muchas, perdona que no te he dicho, todavía hay más cosas positivas, por recalcar un poco, ¿no? Sí, porque tenemos solo una. Claro, cambio de sexo. Claro, el documental... No me atreví a preguntar, digo, miedo me da. Solo hay hay una, el documental Vestidas de azul, dirigido por Antonio Jiménez Rico, ¿no? Que fue el primer documental
que el año 83 se estrena en salas comerciales, donde se aborda la vida de 5 mujeres transexuales y está hecho sin moralina de nuevo, ¿no? Las deja hablar a ellas con sus virtudes y defectos. Luego películas pues, como La ley del deseo, ¿no? De Pedro Almodóvar, donde al final dota a esa mujer trans de esa humanidad al tener una niña a su cuidado, ¿no? Es Carmen Maura con la hija de una amiga a la que ella cuida, ¿no? Es decir, nunca hasta entonces se había dotado de esa sensibilidad a un personaje trans. Es decir, hay casos positivos, pero han sido muy puntuales. Y los negativos, como me preguntabas ahora recientemente, han sido casi todos. Es decir, películas, pues desde aquellas películas de Ozores, tipo Los Vingueros, unas más recientes de Mario Casas, Fuga de cerebro. Es decir, películas donde sistemáticamente se juega a hacer burla y escarnio. Es decir, persona trans que entra en un cuarto de baño masculino, cuando no le correspondería ese cuarto de baño porque no es realista. Ninguna mujer trans entra en un cuarto de baño de hombres donde se va a sentir incómoda, observada, burlada y demás. Entonces juegan a hacer como todo el rato esta confusión, o que tiene peluca y se la quitan, reírse de ella, llamarla en masculino. Las doblaban también muchas veces, ¿no? Es decir, si esa voz no les encajaba para ridiculizar al personaje, hacían que un actor masculino las doblase por encima. Todo esto va minando, es decir, la visión unilateral que se tiene, es decir, en vez de plural tenemos una visión como que las personas trans son de una manera muy concreta, no existe la variedad que existe en cambio con las mujeres cisgénero, y es heredada del cine y de los medios de comunicación, ¿no? de ese morbo y de vernos como seres extraños. Pero es interesante recordar o leer entre líneas cuando un hombre quiere burlarse de otro hombre, lo disfraza de mujer. Entonces, la transexualidad ha tenido mucho que ver con ese imaginario de burla y de disfraz. Totalmente, y de misoginia. Absolutamente. O sea, hay una doble misoginia, y la prueba es que a los hombres trans, afortunadamente para ellos, a los chicos, no se les insulta del mismo modo. No hay un insulto para llamar a los hombres trans. En las mujeres trans, Travelo, Manolo, no hay una réplica, no les llaman Antonias. No existe. Socialmente ascienden un escalón, porque pasan de ser mujeres a ser hombres, ¿no? Los hombres que se sienten y que realmente son. Entonces ascienden socialmente, se les consiente un lugar privilegiado, ¿no? Que eso no quita lo difícil que lo puedan tener por el camino y las dificultades que tiene cualquier persona, ¿no? que tiene que enfrentarse a ello. Pero la mujer baja. Si eres mujer, bajas un escalón socialmente, ¿no? Entonces todo eso se incrementa en muchas cosas. Es que es muy significativo, claro, que en la mayoría de estas representaciones la mujer sale siempre peor parada porque está bajo esa mirada, de nuevo, patriarcal. Sí. ¿En qué punto está España ahora mismo en cuanto a visibilidad positiva? Entiendo que nos llevan ventaja en muchos países. Estamos muy bien si lo comparamos con muy poco tiempo atrás. Estamos en un momento único, tenemos una oportunidad buenísima para revisar también esto. Estamos en un momento positivo porque si dijéramos que estamos en un mal momento, estaríamos siendo muy ingratas con todas aquellas que hoy en día tienen 78 o 80 años, todo esto teniendo en cuenta que hayan llegado a esa edad. La media de vida de una persona trans hasta hace nada rondaba los 50 años, ¿no? Por enfermedades, a través de la prostitución como casi única vía laboral del 90%. Es decir, estamos en un momento positivo, no podemos decir que estamos en el peor de los momentos. Lo que pasa es que tampoco podemos dormirnos en los laureles, como se dice burdamente, porque el enemigo está ahí, está despierto. Es decir, la intolerancia no se va a erradicar nunca. No lo llamemos ni siquiera transfobia, que tiene un nombre que es transfobia, pero es intolerancia. Hay un debate muy interesante ahora que las mujeres transexuales están haciéndose cargo de sus propios papeles en el cine, la televisión, el teatro. Aquellas producciones en las que el personaje de una mujer trans acaba interpretado por una mujer cis o, en el peor de los casos, por un actor disfrazado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues tengo una opinión que quizás es un poco utópica, ¿no? Es decir, muchas veces compañeras en la profesión y demás dicen no, los papeles trans tienen que ser solo para mujeres trans. Obviamente, porque si hay muy pocos personajes, ¿no? En la ficción, personajes trans, si no se los das a esas mujeres trans que quieren introducirse en la actuación, no van a poder trabajar nunca. Pero el verdadero logro, ¿no? De ahí que te diga lo de la utopía, es que en el futuro no cuestionemos la identidad de las personas, ¿no? Es decir, que esa actriz cisgénero
pueda interpretar los papeles trans y esas mujeres trans puedan interpretar los papeles de la otra. No nos cuestionemos ni siquiera de qué lugar se viene, ¿no? Y así evitaríamos también pues, la polémica de si esta actriz ha cogido un papel que no debería haberlo cogido, ¿no? Que les ocurre a muchas actrices, como Belén Cuesta, recientemente, ¿no? Casos donde tienen que abandonar los papeles o no abandonarlos con la consecuente polémica. Acordándonos de Cristina, de La Veneno, los medios en su momento no tenían ningún interés por ella, más allá del lúdico. Era una persona muy ruidosa, que salía de noche, nos reíamos, nos escandalizábamos. Pasan los años, esta periodista se interesa por ella, por Cristina, por la mujer, por el corazón, por las necesidades, por su camino. Hay una serie... ¿Qué importancia tiene la televisión? Total. Y ahí de nuevo todos y todas revisamos otra vez la mirada que teníamos y que una chica joven, porque Valeria es bastante más joven que esa época de, sí, eso sí. del late night que la encumbró. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué importancia tiene la televisión? Por supuesto que es importante el tratamiento, la mirada del periodista, de la guionista. Pues es que yo en su momento hay una cosa que siempre he sentido, ¿no? Y es que las personas no tienen por qué ser perfectas, los referentes no tienen por qué ser perfectos, ¿no? Yo no quiero que alguien sea perfecto porque es que eso lo aleja muchísimo tanto de mi visión como de si tuvieras una meta, ¿no? Para poder tomar esa referencia. Creo que las personas tenemos derecho a veces a ser imperfectas. En el caso de La Veneno, obviamente, tenía un background que no le acompañaba positivamente, ¿no? Es decir... es ordinaria, uy, es que dice esto, es que lo otro. Claro, pero es que si no conoces de dónde viene, no sabes esa persona por qué tiene esa actitud. Para empezar, cualquier persona a la que la televisión la coge, la encumbra y luego la destruye, psicológicamente eso es devastador, pero devastador. Más aún si vienes de ser una prostituta, que eres repudiada y de la noche a la mañana eres una persona a la que la gente quiere porque sale en televisión. Tú ya no quieres volver, obviamente, a la casilla de salida. Tú quieres esa parte privilegiada que has probado, ¿no? Y has saboreado de ser una persona famosa. Añádele además, en los años 60, lo que podía ser un pueblo, ¿no? Donde no te dicen nada bonito y donde además obviamente tienes que convivir con unos vecinos que te hacen la vida imposible y demás. Entonces, todo eso va sumando y va minando a que la persona esa estuviera o desubicada o mucho más destruida, ¿no? Pero creo que, como tú bien has dicho, a veces hay una justicia, ¿no? Mediática o poética en cuanto a los medios, ¿no? O la ficción como una serie que hace que quizás viéndolo y contado de según qué manera, porque ella no sabía contarlo o expresarlo muchísimo mejor, se puede entender de dónde venía. No tenemos... Y como, perdona Macarena, y como ella muchas, esto yo siempre explico, no quiere decir que La Veneno sea la única, la mejor, no. Cristina representaba a muchas venenos que ya no están o que siguen estando ahí, ¿no? De distintos pueblos de nuestra geografía. Y que estaban haciendo activismo sin saberlo, las pobres. Estaban contando su realidad, claro, estaban sobreviviendo como buenamente podían, ¿no? Abriéndose camino a machetazos. Valeria, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, no. me he pasado muy poco, compañeros y compañeras. Sí, creo que es muy importante y muy interesante, ya que tenemos la oportunidad que Valeria esté aquí y estás ahora presente en Telecinco, en estas charlas. Un día, una noche, no sabemos un día, nada. Creo que te veremos más de un día, me da la impresión, pero que estás presente en estas charlas en las que se está revisando también la historia de una mujer a la que los medios de comunicación pues al final condenaron y dieron una imagen de persona antipática cuando esta persona estaba siguiendo los cauces legales, ¿no? Para defenderse, Rocío Carrasco, y que pagó las cuentas de muchas otras personas por el hecho de ser mujer, ¿no? Aquí, una vez más, vemos la sociedad patriarcal que también sustenta a los medios de comunicación y de qué manera con esta persona se ha construido. Te pido una reflexión, tú que estás ahí en primera fila. No, te hago una reflexión muy rápida porque es verdad que vamos ya apuradas de tiempo, perdón. La reflexión que te diría es, no te tienes que quedar, no te tiene por qué gustar Rocío Carrasco, no lo llames Rocío Carrasco, llámalo una mujer que por estar en silencio pierde toda credibilidad. Y su oponente se ha creído los medios a pie juntillas todo lo que decía, ¿no? Es decir, todo lo que él decía era válido, mientras tanto ella era mala madre, lo peor, una vaga. Es decir, constantemente la historia pasa justicia
a esa mujer que no es perfecta una vez más, ¿no? O que puede cometer errores o no cometerlos, pero es verdad que hay un nivel de exigencia y como consecuencia de una autoexigencia luego en nosotras que nos la imponen la sociedad, ya ni siquiera los medios, ¿no? Y ella es un poco, no te digo solo en cuanto a la violencia de género, es víctima, ¿no? de esa oleada de opiniones masivas en la que luego no te puedes defender. Valeria Vegas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Macarena Berlín. Gracias, muchas gracias. Buen día.